Queridos alumnos, saludos cordiales desde nuestras casas hoy en día, acatando las diferentes directrices que nos van dando las autoridades del Ministerio del Interior, del Ministerio de Salud, para que podamos entre todos poder sobrellevar esta situación del poder controlar la pandemia y facilitarles alguna experiencia a través de este medio a cada uno de ustedes en sus hogares que están viendo este material para que podamos desarrollar de la mejor manera posible nuestra asignatura denominada Producción Ganadera 1. Estamos desarrollando desde las clases anteriores del viernes pasado las diferentes razas de animales y es importante que nosotros conozcamos cuál es la función que van cumpliendo los animales dentro de la biosfera. ¿Sí? Y cumplen destacadas funciones en los diferentes ecosistemas entre las que cabe mencionar, por ejemplo, hay animales descomponedores de residuos, están los insectos que son los polinizadores y controladores biológicos, entre muchas otras cosas que van surgiendo, ¿verdad? Tenemos perros, gatos, arañas, pajaritos, serpientes, leones, saltamontes, incluso los seres humanos formamos parte del enorme y heterogéneo grupo biológico que los especialistas han designado como el reino de Animalia. ¿Cuál es la importancia para el ser humano la producción de animales? Es posible abordar la importancia de los animales desde la óptica del ser humano, ¿verdad? Desde nuestra óptica, atendiendo al vínculo que existe entre nosotros, entre ellos. Así que una perspectiva histórica es conveniente recordar que durante muchísimo tiempo el hombre ha vivido como recolector, como cazador, que fue la primera actividad económica que ha desarrollado el hombre sobre la faz de la tierra antes de que podamos conocer las diferentes transacciones que actualmente se va realizando. Dependiendo de los animales salvajes para comer y para protegerse del frío, utilizamos las pieles, por ejemplo. La civilización paleolítica, ¿sí? Ha dejado pruebas de este vínculo en las denominaciones pinturas rupestres, por ejemplo, que me gustaría que vayan ahondando un poco qué son esos términos, porque es importante que podamos conocer. En el periodo neolítico ya prácticamente los hombres pasamos de un modelo de vida trashumante a uno más sedentario, a uno más sedentario. Y comenzamos a practicar la agricultura, a desarrollar de a poco la ganadería, que hoy en día en nuestro país, Paraguay, es una de las actividades primarias, por decirlo así, que van directamente trabajando en el sector ganadero muchísimas personas y cada vez con más tecnologías como lo veníamos compartiendo nosotros en la primera clase que estuvimos hablando. Bien, es importante que hablemos cuáles son las actividades que voy pidiendo, ¿verdad? Vamos a ir desarrollando cada clase un tipo de animal. Bueno, cuando yo pido o solicito hablar de origen del animal, ¿a qué me refiero? De dónde el animal es originario. Cada animal tiene una característica X, por denominarlo así, por lo tanto tiene su origen y ese origen es lo que me gustaría que ustedes indaguen un poco, porque de acuerdo a los orígenes nosotros vamos a ir sabiendo por qué va desarrollando ciertas características o ciertos comportamientos o cómo nosotros vamos a lograr la adaptación en una región determinada. Cuando hablamos de características físicas, estamos hablando netamente de lo que es la parte externa del animal, es decir, por ejemplo, podemos hablar, no sé, la combinación de colores, la característica externa que lo concierne, por ejemplo, la tonalidad del color del cuerpo, el color de la cara, el tamaño de la cara, la contextura en sí del cuerpo del animal. A eso se refiere características físicas. Cuando hablamos de características funcionales, estamos hablando a grandes rasgos de cómo es el animal en el comportamiento, por ejemplo, de la transformación de la carne. ¿Sí? Si son animales precoces, cuando nosotros hablamos de índice de conversión alimenticia, ahí es cuando vemos nosotros que el animal realmente es rentable o no es rentable, ¿verdad? Y bueno, si es que solamente vamos a producir para carne.
Y por supuesto, la prolificidad del animal, la rusticidad, eh, bueno, sí, cuál es la constitución física propia del animal, que es importante que ustedes desarrollen, ¿verdad? Y para la clase de hoy vamos a estar hablando de la raza, o sea, estamos hablando de la raza Hereford específicamente, a la cual yo he anexado a un material bibliográfico, por ejemplo, una imagen que describe prácticamente cada parte del animal, ¿verdad? Y es importante que conozcamos las partes de los animales porque ahí vamos viendo el tamaño de la cara, el tamaño del cuerpo, ángulo, por ejemplo. Bueno, si la tapa cuadril, por ejemplo, es ancha o es muy angosta, bueno, van a ir viendo ustedes a medida que van leyendo los materiales. La distribución, bueno, la distribución es importante conocer porque para que nosotros podamos interpretar cómo el animal desde su origen, que es lo primero que vamos a pedir, desde su origen, cómo se fue distribuyendo a nivel mundial y cómo eso incide, por ejemplo, en el aspecto económico, ¿sí? Nada más de eso se distribuye el animal. Por ejemplo, en qué época, en qué año llegó a Sudamérica, América y así sucesivamente, ¿verdad? Dependiendo siempre del origen. Y bueno, el temperamento es importante hablar del temperamento, por ejemplo, si el animal es dócil o tiene un temperamento un poco más fuerte, un poco más arisco, en términos de animales, ¿verdad? Y bueno, y en base a eso nosotros los seres humanos hemos logrado la rustificación o la domesticación, mejor dicho, de muchos animales que hoy en día forman más, lo tenemos como mascotas, por ejemplo. Y bueno, y dentro de este grupo de ganadería de ganado mayor, por ejemplo, también entra dentro de la domesticación o rustificación. Por eso es importante hablar del temperamento porque siempre va a incidir en muchos aspectos. En uno, en la transformación de la carne, otro es en el manejo que el ser humano va a tener en estos animales y por último, por ejemplo, en la reproducción, ¿sí? Es importante hablar también de la reproducción porque muchas veces tenemos que conocer cómo es el comportamiento de un animal determinado como mamá, como madre, como reproductora. Y bueno, y la adaptación, que es sumamente importante después de todo el recorrido que vamos a estar haciendo de los diferentes orígenes, de los diferentes lugares de distribución de las razas, es importante saber la adaptación, ¿no? Si es resistente, si es adaptable a qué tipo de clima, tropical, subtropical, si tolera cierta temperatura alta, temperaturas bajas y así sucesivamente para que el animal realmente pueda estar en un ambiente de confort y que nosotros podamos darle ese ambiente si es que no se adecua fácilmente a nuestro clima, entonces crearle nosotros un ambiente propicio para el desarrollo. En línea general son esos los términos que he desarrollado hoy en nuestra guía de trabajo para que ustedes puedan interpretar de la mejor manera posible. Les envío un cordial saludos y bueno, les deseo el mejor de los éxitos para que puedan seguir a través de este sistema de educación en la cual mucho depende de ustedes, mucho depende de ustedes, del empeño, de la lectura, de la investigación que puedan ir desarrollando a través de estos días que tengamos que estar encerrados en nuestras casas, pero de igual manera seguir compartiendo las experiencias nuestras como docentes y ustedes también como alumnos que forman parte muy importante de la comunidad educativa. Saludos cordiales.